Bueno, muchas gracias, Sandra, gracias a Rocol y a todos los amigos hoy presentes. Eh, bueno, cuando armé esta charla, el desafío era tratar de mostrarles qué es lo que estamos haciendo con la tecnología actual, que ya es bastante, ¿verdad? Y a partir de allí tratar de imaginarnos cómo va a ser el futuro de la tomografía de coherencia óptica en la oftalmología, que desde su aparición no ha dejado de evolucionar permanentemente, ¿verdad? Entonces, yo básicamente me voy a dirigir y todas las imágenes que van a ver en esta presentación han sido tomadas con el equipo de AngioView. Es simplemente el equipo con el que más experiencia tenemos, pero quiero decir que hay muchos y muy buenos equipos en el mercado, ¿verdad? Y la mayoría de ellos realmente hace muy bien esto de lograr imágenes detalladas del globo ocular. Eh, el OCT nació principalmente para estudiar la retina, como lo vemos aquí en la imagen de abajo, pero fue evolucionando y en la próxima charla el doctor Varas nos demostrará cómo él utiliza su OCT principalmente para la evaluación del segmento anterior, ¿verdad? Pero con estos equipos que están básicamente dedicados para la parte de retina, también se pueden lograr muy buenas imágenes de la córnea, del iris y del cristalino de estos pacientes. Ahora, eso que acabo de presentar es el momento actual, ¿verdad? Pero también todos nos preguntamos y queremos saber qué es lo que va a pasar en el futuro, y el futuro puede ser más o menos similar a la foto que les estoy mostrando. No hay ningún dispositivo que pueda en el momento actual lograr una imagen de todo el globo ocular con un solo escaneo, ¿verdad? De hecho, esta imagen, que en lo personal me parece muy impresionante, en realidad es un fotomontaje de varios scans realizados de un mismo globo ocular. Pero fíjense que ya haciendo el fotomontaje nos podemos imaginar que esto que hoy no es posible, en un futuro no tan lejano sí lo será, y que es lograr una imagen completa del globo ocular utilizando la tecnología de coherencia óptica. Y no solamente va a ser posible lograr una imagen completa del globo ocular, sino también, fíjense el nivel de detalle que podemos tener utilizando esta tecnología. Entonces, también quiero trazar otro paralelismo dentro de las imágenes, y eso viene de la mano con el estudio de la circulación de la retina. Esta foto de esta paciente que tuve oportunidad de ver no hace mucho tiempo en la consulta, evidentemente tiene una alteración de la circulación a nivel del nervio óptico en el ojo izquierdo por un cuadro inflamatorio que produce una alteración o un éstasis venoso, ¿verdad? Pero claro, esta misma paciente, si utilizamos la fotografía de ultracampo amplio para evaluar la circulación venosa, vemos que no solamente el polo posterior está comprometido, sino que también toda la periferia, ¿verdad? Entonces, esto nos brinda una imagen mucho más panorámica y tenemos una idea global de la circulación en la retina. Y si a esto encima, a esta paciente, le agregamos el medio de contraste, podemos ver ya con la angiografía con fluoresceína más detalles de la circulación en el territorio venoso y en la cabeza del nervio óptico. Pero claro, cada vez vemos con más frecuencia este tipo de fotografías donde el panorama se amplía mucho más. ¿Y por qué hablo de angiografía si esta es una charla principalmente orientada hacia la tomografía de coherencia óptica? Ustedes también saben que en los últimos años la evolución del OCT llevó a que pudiéramos hacer también angiografías por OCT, donde vemos detalles de la circulación retiniana, como esta paciente que les muestro acá, y todo esto sin la inyección de medio de contraste, que fue la angiografía clásica, ¿verdad? Entonces, el panorama y el espectro de utilidad que tiene hoy por hoy la tomografía de coherencia óptica, no solamente para ver la anatomía, sino también la circulación de la retina y del segmento anterior, hace que
esto ya sea como una realidad hoy sorprendente y nos hace ilusionar con un futuro aún más sorprendente, ¿verdad? Entonces, volviendo al presente, quiero decirles que hoy básicamente los equipos de OCT se dividen en dos tipos, el de dominio espectral y el subsource. Hay un debate bastante interesante sobre cuál de los dos tipos de OCT va a prevalecer en el futuro y es difícil de decir cuál dominará el futuro del OCT, pero yo creo que ambas tecnologías, tanto el dominio espectral como el subsource, van a evolucionar. Tanto es así que los primeros OCT de dominio espectral lograban hacer escaneos de hasta 70.000 A-scan en la retina, y hoy los OCT de última generación lo hacen aún mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, hablando sobre el futuro de los OCT, nos ilusionamos mucho viendo cómo la tecnología ha evolucionado a este tipo de equipamiento como es el Solix, donde la velocidad de escaneo de la retina aún es mucho mayor, permitiendo hacer algo así como 120.000 scans por segundos en la retina, y eso hace que el escaneo, el largo del escaneo en la retina sea mucho, mucho mayor, y eso permite no solamente imágenes detalladas del PET-scan de la retina, sino también nos permite hacer angiografías por OCT que son realmente muy útiles en la práctica, como la que tenemos acá, donde ya estamos hablando de angiografía por OCT de ultra campo amplio, ¿verdad? Entonces, la tecnología, como les decía recién, no ha parado de evolucionar, y cada vez se pueden hacer cosas que no dejan de sorprender. Pero bueno, volviendo un poco más al momento actual, hoy creo que a todos los oftalmólogos nos gustaría tener un solo equipo de OCT que nos permita estudiar la mayor cantidad de estructuras del globo ocular. Esto es, ojalá un OCT que nos permita estudiar la córnea, también que sea útil para ver el cristalino, y adicionalmente también el vitrio y la retina. Y los aparatos de hoy lo hacen bastante bien. Fíjense que esto es un paciente con una catarata polar anterior, donde el OCT muestra perfectamente bien que hay una rotura de la cápsula anterior, en este caso espontánea, asociada a la catarata, y cómo hay un prolapso de las proteínas del cristalino a través de la rotura, y esto se puede ver perfectamente bien y se correlaciona de manera directa con la imagen de catarata polar anterior que teníamos en el segmento anterior de este paciente. Ahora, opacidades del cristalino también pueden aparecer en la parte posterior, y son las cataratas polares posteriores, como tenemos acá, que se pueden ver perfectamente bien, y en muchos casos, incluso en la polar posterior, antes de la cirugía, intentar determinar si la cápsula posterior está rota, y eso va a ser importante luego si es que pensamos operar este paciente. En el estudio de la córnea, también la tomografía de coherencia óptica ha demostrado ser útil, como en este caso ejemplo de una degeneración marginal de Terrien, donde se puede ver el franco adelgazamiento de la córnea que está cubierta con epitelio. Se puede ver muy bien el detalle de estas imágenes. Pero ahora el futuro, ¿verdad? Vamos a hablar de qué es lo que viene, y lo que viene ya es poder hacer escaneos de todo el segmento anterior de una sola vez, sin tener que hacer montajes de segmentos del segmento anterior. Entonces vamos a poder con facilidad lograr imágenes de esta calidad, donde está incluido todo el segmento anterior. Podemos ver perfectamente bien la córnea de limbo a limbo, el iris con la formación del ángulo, y imágenes de este detalle seguramente van a poder permitir análisis topográficos de altísima precisión, como nos comentará el doctor Varas en su próxima presentación.
Ahora, yo me voy a abocar un poco más al área mía, que es el área del vitrio y de la retina, ¿verdad? Y esto es lo que estamos haciendo ya hoy. Hoy con la tecnología actual podemos tener imágenes como esta, donde vemos el vitrio posterior, la retina, la coroides e incluso la esclera, todo en un solo scan de un largo de unos 12 milímetros, que incluye no solamente la región macular, sino también el nervio óptico. Y fíjense que la profundidad del escaneo es lo suficientemente buena como para ver desde la esclera hasta el vitrio posterior. Y en el vitrio podemos ver todos los detalles anatómicos que están conformados por la bursa premacularis, la bursa prepapilaris e incluso la válvula que existe entre las dos bursas. Estos ya son imágenes de prácticamente todos los días y no nos sorprenden tanto porque estamos acostumbrados a verlas. Ahora, yendo a la parte práctica, me gustaría presentarle este paciente de sexo masculino que acude a la consulta por un trauma contuso en la región temporal superior de su ojo derecho. El enfaz lo que muestra es asociado a una rotura coroidea en la región macular, esta área de fibrosis prerretiniana que se ve perfectamente bien aquí en el D-scan, y vemos cómo de la zona de la rotura coroidea emerge este tallo fibroso que atraviesa la fobia, ¿verdad? Este paciente continúa evolucionando y vemos que ocurren cambios a nivel del enfaz y donde vemos que esa fibrosis que atravesaba la fobia continuó proliferando, y ahora lo que tenemos es una membrana epiretiniana que produce un prolapso del tejido macular a través del centro de esa herniación, y eso puede verse perfectamente bien acá, como el tejido fibroso que tapiza la superficie de la retina produce un prolapso del tejido retiniano a través de la fibrosis. Este paciente requirió luego de cirugía con una evolución bastante satisfactoria. Este es otro caso de una paciente muy interesante que se quejaba de una disminución de la visión en su ojo izquierdo. El OCT muestra que hay desprendimiento seroso del neuroepitelio, tanto en la región foveal como en la región parafoveal. Todo esto asociado a lo que parecía ser una mácula endomo, ¿verdad? Sospechando un problema vascular, es que hicimos una angiografía de campo amplio utilizando fluoresceína, y vemos en la parte temporal superior a la mácula cómo aparece esta lesión hiperfluorescente, sospechosa de que ahí podría estar el sitio de producción del líquido que estaba produciendo el desprendimiento del neuroepitelio. Ahora, observando solamente la angiografía con fluoresceína, no éramos capaces de saber exactamente de qué se trataba esto. Sospechamos de la presencia de una membrana neovascular coroidea, pero no estuvimos completamente seguros hasta que no hicimos la angiografía por OCT. Fíjense que OCTA muestra en esa zona sospechosa que pareciera haber un ovillo neovascular allí, que si nosotros ampliamos la imagen, vemos perfectamente bien, ahora sí que se trata de una membrana neovascular extrafoveal, ¿verdad? Y hacer una membrana neovascular extrafoveal nos permitió la posibilidad de realizar aquí una fotocoagulación con láser local, focal, en el sitio de la membrana, y eso, fíjense cómo lleva a la resolución completa del cuadro exudativo. Esta capacidad de tratamiento se puede lograr cuando uno realmente tiene la oportunidad de hacer diagnósticos precisos, que eso lógicamente también le permite a uno aumentar la precisión y los resultados y mejorar los resultados de tratamiento. Este es otro paciente con una trombosis de rama temporal inferior y neovasos sobre la arcada vascular de ese territorio. Tenía mala visión y la angiografía con fluoresceína no lograba explicar la mala visión del paciente, porque fíjense que la mácula parecía estar más o menos perfundida, o por lo menos no había una isquemia que sea muy evidente por angiografía con fluoresceína. Pero a este paciente, si hacemos OCTA, vemos que sí realmente
hay un compromiso muy evidente de la circulación, tanto a nivel del plexo superficial como el plexo profundo en la región macular. Fíjense que hay una desorganización completa de la red capilar perifoveal y eso justifica la mala visión que tenía el paciente, y podemos explicarlo gracias a la angiografía por OCTA, que acá se ve el mismo paciente con el mismo detalle, y vemos el compromiso de los dos plexos. Esta es otra paciente, una paciente diabética, que nosotros controlamos desde hace un buen tiempo, y fíjense que al inicio de los controles, esta paciente, su ojo derecho tenía una buena agudeza visual, 20-40. Este es el cubo del enfaz de esa región macular de ojo derecho, donde se ve que hay estriaciones en la retina. Esto es lo que llamamos tracción tangencial, y este es otro tipo de tracción diferente a la anteroposterior, que también hay que buscar en estos pacientes porque puede llevar a complicaciones como esta. Fíjense en que el solo paso del tiempo hace que esta tracción tangencial, que en un principio no tenía edema, se transforme en este edema macular tan severo, ¿verdad? Y cuando vemos los detalles de estas pacientes, vemos que el edema macular es quístico, severo, y hay un penacho de neovasos que se ve muy bien en el OCTA sobre la pupila. Hay detalles que llaman la atención. Esta paciente tiene un TRIL, que es la desorganización de las capas más internas de la retina. Sabíamos que había tracción por el seguimiento previo que habíamos hecho por el cubo que mostraba esos pliegues de tracción tangencial, y lo que tenía de bueno era que aparentemente la retina externa estaba bastante conservada. Entonces esta paciente respondió bien luego a la liberación de la tracción tangencial mediante una vitrectomía con pelaje de membrana limitante interna. Este es otro caso muy interesante de otro paciente con un trauma contuso, que mostraba, además de lo que es obvio, que es la rotura coroidea, la aparición de esta fibrosis subretiniana, que fue apareciendo e instalándose con el paso del tiempo. La angiografía con freseína mostraba más una tinción del tejido fibroso que un escape de medio de contraste. Por eso con el OCT vimos que se trataba más que nada de una fibrosis, pero al estudiar con el BISCAN esta paciente, vemos la desorganización por debajo de la fovea, pero fíjense aquí en este sector aparece esta lesión segmentaria hiperreflectiva a nivel de la capa nuclear externa, y que nos llamó mucho la atención porque no la habíamos notado en el examen biomicroscópico, y esto nos llevó a la sospecha de que podría tratarse de una neuroretinopatía macular aguda, que luego que se confirmó con el examen del fondo de ojo, y acá me gustaría llamarles la atención de poder diferenciar estas dos entidades, que es la neuropatía macular aguda, que se caracteriza por la aparición de estas áreas segmentarias hiperreflectivas en la capa nuclear externa, y diferenciarla del PAM, que es la maculopatía paracentral media aguda, donde la lesión hiperreflectiva probablemente isquémica está un poco más arriba en la capa nuclear interna. A ver, un poco el mostrar estas imágenes es simplemente tratar de demostrar lo lejos que hemos llegado ahora y el nivel de diagnóstico que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del futuro, también de vuelta miramos el futuro con mucha ilusión, porque si somos capaces de hacer todo esto ahora, imagínense lo que podremos hacer en un futuro más no tan lejano, con toda la evolución que está teniendo la tecnología. Entonces, simplemente para ir cerrando ya la charla del día de hoy, me gustaría mostrarle este scan de la retina de campo amplio, ¿verdad? Y fíjense en que esto ya es una realidad hoy. Ya hoy hay dispositivos comerciales que nos pueden mostrar
este tipo de detalles con esta definición de un solo escaneo. Esto no es fotomontaje, esto es una sola línea de OCT que nos muestran prácticamente toda la retina hasta el ecuador, con un detalle asombroso. Y esto va a ir acompañado no solamente de un análisis estructural y anatómico, sino también vamos a poder ver con este detalle la circulación de la retina. Esto ya es hoy, es una realidad también. Y acá la gente, cuando siempre hablo de OCTA, la gente me pregunta, bueno, ¿y cuán lejos podremos llegar con la angiografía por OCT? O sea, podremos hacer lo que hoy hacen dispositivos con el California, que realmente requieren de la inyección de medio de contraste, y es posible que en un futuro no tan lejano también estemos haciendo angiografías por OCT que nos permitan llegar hasta la extrema periferia de la retina, ¿verdad? Entonces, nos espera realmente un futuro asombroso. Otra cosa que parece futurista, pero ya es real también en los OCT de última generación, es esta renderización en 3D de las membranas neovasculares coroideas, y fíjense que podemos tener un detalle excepcional de la red neovascular que afecta a este paciente desde la coroides, ¿verdad? Adicionalmente, el ENFAS es algo que hemos aprendido a mirar con muchísimo detalle. Entonces, fotografías de ENFAS como estas, donde realmente se incorpora en el estudio todo el polo posterior, son de una utilidad incalculable. Y no solamente podemos hacer análisis cualitativo de la retina, ¿verdad? Sino toda la información que nos aportan estos aparatos, podemos cuantificarla, y eso es algo realmente importante, porque cuando uno puede cuantificar, realmente puede hacer un seguimiento detallado de las mismas. Entonces, estos son simplemente ejemplos de las cosas que nos gustan medir cuando estudiamos la retina de nuestros pacientes. Y en la idea de contar con un equipo que realmente sea versátil y en un solo dispositivo podamos tener la capacidad de estudiar el segmento anterior y el segmento posterior, creo que este equipamiento, que además incorpora una cámara fotográfica que permite fotos como estas, puede ser de utilidad en una práctica de oftalmología general, donde hay especialistas de segmento anterior, especialistas de retina, de superficie ocular, donde cada uno puede aprovechar un solo dispositivo para sacar el mejor provecho para cada una de las especialidades. Entonces, esta es mi última diapositiva. Simplemente quiero decir que OCT ha logrado una integración, digamos, en el estudio de la anatomía del globo ocular y de la circulación, todo esto de una forma que no es invasiva, ¿verdad? Y claro, también pensamos que sería de mucha utilidad un equipo que permita el estudio detallado del segmento anterior y del segmento posterior, y no solamente que nos permita hacer análisis cuantitativo, sino, no solamente análisis cualitativo, sino cuantitativo de las imágenes, y todo esto que sea además asociado a una fácil interpretación. Y bueno, esta es mi última diapositiva, que muestra el presente y el futuro cercano, porque esto ya es una realidad hoy por hoy. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta, Alejandro. E invito a las personas que quieran hacer sus preguntas a escribirlas en el icono donde dice preguntas y respuestas, si tienen preguntas para José Miguel o para Alejandro. Y mientras ello ocurre, yo quisiera saber si el OCTA ayuda a determinar el tipo de neovascularización en la retina. Si el angio-OCT ayuda a determinar el tipo de neovascularización en la retina.
Quizás cuando te refieres a tipo, estás pensando en esa clasificación de membranas de tipo 1 o tipo 2, Sí, dependiendo si ellas se encuentran por debajo del epitelio pigmentario o por arriba del mismo, ¿verdad? Y la respuesta rápida es que sí. De hecho, la mayoría de las membranas tipo 1 que están cubiertas por el epitelio pigmentario es lo que antiguamente se conocía como membrana neovascular coroidea oculta, en la jerga de la angiografía con fluoresceína, ¿verdad? Y eran ocultas porque realmente no podíamos verlas. Sospechábamos que estaban allí, pero no teníamos la certeza, por lo menos del tamaño y de la localización exacta. Hoy con OCTA, la mayoría de esas membranas tipo 1, antiguamente llamadas ocultas, hoy pasan a ser membranas que son relativamente fáciles de diagnosticar. Y fuimos aún más allá, Sandra, y gracias a OCTA hoy conocemos y pudimos caracterizar perfectamente bien aquellas membranas neovasculares quiescentes. Son esas membranas neovasculares que están en la coroides, por debajo del epitelio pigmentario, pero que están dormidas, que todavía no han comenzado a exudar, que siempre se sospecharon que existían, pero hoy por OCTA sabemos que tienen, incluso puede llegar a tener un diámetro y un tamaño considerable sin que presenten fenómenos exudativos. dice, cambia el tratamiento entre una PAMM y una neuropatía y una neuroretinopatía macular aguda. Bueno, el tratamiento en los dos casos, en ambos casos se supone que son lesiones isquémicas, probablemente relacionadas al plexo profundo, ¿verdad? Y al ser defectos tan localizados no tienen tratamientos específicos. Entonces, la respuesta es que no cambia probablemente la indicación de tratamiento. Lo que sí cambia o lo que sí cambió es la capacidad que tenemos para hacer diagnósticos, ¿verdad? Y mostré esa foto simplemente tratando de demostrar el poder que tiene el OCT, incluso para detectar isquemias en las diferentes capas nucleares de la retina. Ya que una entidad es propia de la capa nuclear interna, mientras la otra, me refiero a la PAM, es propia de la nuclear externa. Okay. Y también quisiera saber cuáles son las indicaciones de angio-OCT en el edema macular diabético. Muy buena pregunta. Principalmente cuando quiero ver isquemias, ¿verdad? En esos pacientes con edema macular diabéticos que por ahí no son tan severos, me refiero al volumen del líquido, entonces el mapa de espesor por ahí no está tan alterado, pero son pacientes que realmente ven mal y la justificación allí o la respuesta puede estar dado por el grado de isquemia y en ese sentido OCTA es imbatible para detectar las zonas de cierre capilar. Y la otra utilidad que me parece muy interesante es en la educación del paciente, ¿verdad? Porque vemos con frecuencia pacientes diabéticos con 20/20 de visión que tienen pequeños cambios isquémicos en la región macular y que uno puede educarlo al paciente mostrándole esos pequeños cambios y decirle, mire, usted tiene una muy buena visión en estos momentos, pero ya empezaron a aparecer áreas de isquemias. Si usted no cambia y usted no lleva un mejor control de su diabetes, es muy probable que esas áreas de isquemias aumenten de tamaño y eso va a hacer que se pierda la visión de forma irreparable.